tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando Sin Fronteras, una vez más en TV Ciudad, como todos los lunes. Maite Sarasola, bienvenida. Alejandro Gabar, ¿cómo andás? Muy bien, con muchísima información, ¿no? Y como se podrán imaginar, porque el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos ha abierto una gran expectativa a nivel mundial para ver cómo se va a desarrollar esta segunda etapa al frente de la Casa Blanca y sobre todo por su particular forma de gobernar. Sí, vamos a estar analizando qué impactos puede tener esto en nuestra región, en el continente, en el vínculo con Europa, en los conflictos armados que están en curso, y vamos a poner una mirada especial en los temas medio ambiente y cambio climático. De todos estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Y evidentemente la victoria de Donald Trump copó los titulares a nivel internacional y ha sido la noticia de la última semana. Y para empezar a analizarla es que recibimos, como siempre, a Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bueno, hablábamos un poco de qué se podía esperar respecto a estas elecciones en el programa pasado, ya con los resultados. ¿Te parece que es una sorpresa esta victoria de Trump o era algo que se podía ver? Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos, pero yo creo que sorpresa no. No. Sorpresa fue en el 2016. Yo me acuerdo que tuve un lío bárbaro porque dije, acá mismo en este programa, cuando terminó el periodo de él, pues el titular era "se fue Trump". Y yo decía, se fue Trump, pero no las razones que lo trajeron. Y las razones que lo trajeron en el 2016 fueron 63 millones de votos. En el 2020 perdió las elecciones, pero tuvo 74 millones de votos y ahora tuvo 75 millones de votos. Si no entendemos eso, seguimos mirando el personaje y no lo que representa. Me haces acordar algo que dijo un analista español hace unos días a propósito de este resultado, que dijo que el problema no era solamente Trump puntualmente, sino que esta concepción ideológica, la forma, que ya la hemos conversado aquí, de esta nueva forma de hacer política, llegó para quedarse. Que Trump es apenas un actor más nomás. Yo creo que es un poco eso, pero sobre todo es el que sintetiza el sentimiento de estos millones de personas. ¿Por qué no puede ser una sorpresa si es evidente que alguien que no solo no disminuye su caudal electoral, sino que lo aumenta, no nos tiene que sorprender? Y lo aumentan poblaciones como, por ejemplo, el voto latino. Claro, entonces, para mí es el momento de empezar a meterse en profundidad para encontrar la respuesta a esa pregunta de por qué lo votan. No tanto seguir detrás del personaje, sino empezar a pensar en qué le pasa a la gente que siente que sus sueños, sus necesidades, sus intereses están representados por alguien así. Yo creo que lo que fue sorprendente es el tipo de victoria, ¿no? O sea, las encuestas se equivocaron mucho. No hubo la tal elección pareja que parecía, aunque en términos de voto popular sí, estuvo bastante cerca. De hecho terminó 50-48 el porcentaje de votación, pero sabemos que ese no es el sistema norteamericano, funciona a través del colegio electoral. Pasó lejísimos el porcentaje que precisaba, por eso vieron que fue tan rápido que supimos el resultado. Las elecciones anteriores habían pasado casi 2 días. Superó los 300, por ejemplo. Sí, 312. Precisaba de 270. Sí, no, fue... En ese sentido fue una paliza. El voto popular, repito, no fue tanto, pero igual lo ganó y ganó el Senado. Esto es muy fuerte, el Senado lo tenían los demócratas. Es muy probable que mantenga, pues ya tenía el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Ahí lo que me importa a mí decir es que es como que no hay contrafuego, no hay... No tiene techo, va por hacer lo que quiera. No tiene contrapeso, eso quise decir. O sea, no lo para nada, porque tiene el Poder Ejecutivo, con el estilo que lo caracteriza, muy autoritario, con una lógica de mando muy directa. Tiene el respaldo del Poder Legislativo. Jueces conservadores. Tiene la posibilidad, ya tenía 3 nombrados por él en la Suprema Corte, ahora puede nombrar 2 más, que estarían 30, 40 años por un problema de edad. Se dan cuenta que demuestra haber sido inmune a los escándalos judiciales. Tiene 4 casos, 1 incluso con condena. Ahora seguro que el Poder Judicial va a ser voltereta porque... Bueno, ya quedó en suspenso uno de ellos. Y sí, van a meter preso a un presidente. Entonces, por eso vuelvo a lo que para mí es más importante, ¿no? Que es, ¿qué pasa con la gente? Porque todo esto puede ser que la primera vez, decíamos en el 2016, la necesidad de un cambio, la sorpresa, la novedad, pero ahora no tiene nada de eso, e incluso
tiene los antecedentes de haber gobernado y tiene esto que acabamos de decir. ¿Se acuerdan cuando el asalto al Capitolio? Sí, un asalto a la institucionalidad tiene detrás, ¿no? A la democracia ideal en el mundo, que todo el mundo pone como ejemplo, y la persona que de alguna manera fomentó eso, vuelve a ser electo presidente. Es como que lo decíamos la otra vez en un programa aquí mismo en TV Ciudad, que parece que hasta la justicia brasileña fue más rápida que la justicia norteamericana, porque Bolsonaro, que copió a Trump en eso, ¿se acuerdan? En enero, después del triunfo de Lula, intentaron hacer algo parecido en el Planalto, en Brasilia, está condenado y ahora imposibilitado de presentarse en las elecciones durante 20 años. Bueno, no pasó en Estados Unidos y hoy es presidente. Entonces yo creo que hay que dejar de mirar al personaje y empezar a observar qué pasa en la sociedad norteamericana, porque creo que ahí está la respuesta. Álvaro, era previsible que los seguidores de Trump lo volvieran a votar y de hecho, como se vio también, hicieran una campaña bastante intensa, más allá de lo que nosotros percibíamos, ¿no? Porque Estados Unidos es un país muy grande. Pero bueno, ¿cuáles serían, a tu criterio, los factores determinantes para que una parte del electorado que hasta ahora apoyaba a los demócratas, se hablaba de una mayoría de hombres latinos, por ejemplo, se hablaba de una porción importante de la población negra de los Estados Unidos, que quedó muy desencantada también, dicho sea de paso, con los gobiernos de Obama, que no le dieron absolutamente nada? ¿Crees que eso puede estar también influyendo, esos factores? Sí, yo creo que debe haber de todo, como se dice ahora, multicausal. Me cuesta un poco pensarlo de esas categorías. Me parece que hay algo más de fondo que es transversal. Porque si no empezamos que si son los latinos, si son los migrantes, si son negros, si son blancos. O sea, hay de eso, por supuesto, pero hay una cosa para mí más transversal que además no es solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente, y tiene que ver con el efecto de la pandemia. Hay un clima de época, de enojo, de frustración, de falta de esperanza, de miedo, de incertidumbre, mucha frustración, y todo se canaliza a través de las redes sociales. Y si no miramos eso, no nos damos cuenta la combinación del estado de ánimo de sectores enormes de la población y del mecanismo por el cual se comunican y se reproduce ese estado de ánimo. Yo creo que en ese tipo de clima Trump se mueve como el mejor. O sea, logra con mucha simplicidad, nosotros le damos vueltas, esa cosa muy racional que le ponemos a la política, él va derecho al hueso. Es un hombre que sabe manejar muy bien los medios de comunicación y que de hecho recordemos que tuvo su propio reality show y tiene conocimientos al respecto y lo hace bien. Conecta. Entonces, para mí la campaña fue muy simple, muy exitosa, logró una cosa fuertísima que es el voto castigo. O sea, él logró instalar la idea, incluso con lo complicado que fue habérsela adjudicado primero a Biden y que se le moviera de golpe el personaje y tuviera que empezar a usar una batería en relación a Kamala Harris. Entonces, pero hay dos conceptos que fueron de un éxito absoluto. Él instaló la idea de que había inflación y de que el problema eran los migrantes. Con esta simplicidad conectó con esos millones de personas porque enseguida a cada uno de estos conceptos hay que agregarle una emoción. Y si no entendemos que hoy las emociones son claves en una batalla electoral, no entendemos nada. La inflación, que para el norte es muy poco común, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas cambien de precio. En el norte y particularmente en Estados Unidos, todo siempre se compra con el mismo valor. ¿No? Las monedas las usan siempre igual, o sea, consideran que las cosas valen siempre igual. Últimamente no. Y por lo tanto la inflación ha generado mucha bronca. Ahí está el sentimiento que la gente tiene hoy en Estados Unidos y que Trump supo canalizar. Inmediatamente eso se vincula a una parte del cuerpo, que dicen que es la más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Entonces él fue muy claro en adjudicarle al gobierno demócrata la responsabilidad de que la gente esté con bronca porque paga las cosas más caras. Y lo de los migrantes fue otra simplificación, pero sumamente efectiva. Los migrantes, él lo que asoció fue al miedo de la gente. El migrante produce miedo. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, pasa en toda Europa. ¿Por qué? Porque afecta a la seguridad. Entonces, con dos discursos tan simples, él logró que la gente se sintiera conectada. O sea, lo miraba, lo escuchaba y decía, tiene razón. Y eso es la clave de la política, que te digan, tiene razón. Me quiero dedicar a los migrantes, porque decías hace un rato que es muy insólito que con lo, con lo que dijo en relación a ese público haya una buena parte
de los migrantes norteamericanos que viven en Estados Unidos que Sí, lo votaron. en lo que refiere al voto latino de hombres, un 54% Exactamente. votó por Trump. Exactamente. Y fíjense su descripción de los migrantes. Son criminales, lo primero que decía. Roban, trafican drogas, o sea, conectaba, por eso repito, con el miedo. ¿Qué quería generar y lo lograba? Que la gente tuviera miedo, a que lo robaran, a que sus hijos cayeran en la droga. Él decía, migrante igual criminal. Migrante igual al aumento de precios de las viviendas. Van a decir, qué locura. No. Lo que ha pasado con la inflación, ¿se acuerdan la crisis del 2008? En todo el norte, con la famosa burbuja inmobiliaria, es que se volvieron muy caras las viviendas. Para el sueño americano, la casa es algo demasiado importante. Es como se hipotecan entre educación y casa, pero primero casa, hacen cualquier cosa los norteamericanos con tal de tener eso que asocian a la propiedad privada, a la superación. Entonces, que sea por mentira, pero que se dijera, los migrantes han hecho aumentar el precio de la vivienda, también, repito, está pasando en Europa, genera bronca y frustración. Y el tercer componente que usaba con respecto a los migrantes es nos quitan el empleo, de vuelta al bolsillo, ¿no? La idea de incertidumbre, de que no voy a tener trabajo, vienen otros que me sacan lo mío. Es simplismo puro lo que estoy diciendo, pero de una eficacia, porque enseguida, ¿qué decía? Yo tengo la solución. Y uno en política lo que quiere es escuchar que te digan cuál es el problema, vos decir, lo comparto, y después que te digan cómo resolverlo. La solución es deportación masiva, según Trump, ¿no? Cierre de frontera, cosas muy claras, no entran más. ¿Se acuerdan el muro? No lo tuvo que usar esta vez, porque era... Dice que lo va a terminar. Sí, claro, porque él lo que va a decir es, yo se los dije, esto iba a empeorar. Yo empecé la tarea y no me la dejaron terminar. ¿Cómo entender el voto latino? Yo viví un año en Estados Unidos como migrante. Es muy simple. El que está adentro no quiere más líos. Ya está adentro y no quiere que vengan más. Y sobre todo no quiere que se siga hablando del tema y que el tema le genere problemas. El que está adentro y es ilegal no vota. O sea, Trump no le habló a ellos. Obvio que lo que estaba diciendo, deportación masiva, ninguno lo debe haber votado. Pero es que no votan porque son ilegales. No tienen derecho al voto. Entonces, el que sí tiene documento ya siente que está adentro. Y que lo que peor le puede pasar es que el problema se siga inflando. Y se transforma. Entonces se transforma en un locatario y dice, estoy de acuerdo que esto se pone más radical que los originariamente norteamericanos. Con sus propios hermanos, porque esta historia es muy vieja entre los chicanos y los mexicanos que venían después, Así fue, ¿no? sí, o sí. los cubanos Marielito con los que ya estaban instalados. Y todavía, Jano, no empezamos a ver lo peor, porque efectivamente el clima que se va a generar de miedo va a significar que los que no estén documentados, ya está pasando, no van a lugares públicos por miedo a que los encuentren, no mandan a los hijos a la escuela y, por supuesto, aceptan cualquier empleo. Y esto empieza a ser perverso. Y Trump lo sabe muy bien porque tiene muy claro que no se van a ir todos, entre otras cosas porque económicamente son muy importantes. Claro. Y acá empiezan los problemas de intereses. Muchas de las cosas que promete Trump son en contra de los propios intereses de la economía norteamericana. Ahora, si nos metemos un poco más en geopolítica, vamos a ver que muchas de sus promesas tienen ese problema, ¿no? Álvaro, ¿y quiénes festejan este triunfo y quiénes están preocupados realmente? Algunos ya los vimos, ¿no? Los europeos fueron de los primeros en poner el grito en el cielo. Sí, los quiero ver a corto plazo, los quiero ver, porque en realidad Trump empieza a practicar una política que tiene que ver con el proteger. Se usa la palabra proteccionismo, ¿no? Yo les digo proteger. Va a proteger a su país. Y en ese sentido, Álvaro, teniendo en cuenta de que ya conocemos cómo fue Trump durante su primer gobierno, ¿qué se puede esperar de este segundo? Y aparte con eso que vos decías, ¿no? Que tiene muchísimo más poder que la primera vez. Sí, tiene poder, pero hay una frase famosa de Mujica que la dijo en una reunión con Obama, que es que los presidentes tienen mucho menos poder de lo que la gente cree. Y el país en donde un presidente tiene menos poder, dijo, es Estados Unidos. Porque el poder real está en cosas demasiado fuertes, ¿no? Está en el complejo militar, lo decía Leo Harari aquí en el programa pasado, ¿no? Está en el complejo tecnológico, que tiene mucho que ver con el complejo militar, y por ahí anda un empresario de la tecnología muy vinculado a Trump, ¿no? Elon. Sí, y está en el sistema financiero. Esas tres patas no se mueven. Pero Trump no es un presidente cualquiera, va a desafiar poderes. Incluso con el objetivo de hacer algo que yo creo que va a ser el hilo conductor. No esperen muchas más discusiones que no sea esto que voy a decir ahora, que es, él quiere que los que lo votaron terminen diciendo,
este era el hombre. Porque es la última vez que se presenta una elección. Primero, tiene 78 años. Segundo, no puede ser reelecto, salvo que cambie la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué va a pretender él? ¿Pasar a la historia en el mundo? No. Ya lo logró. Volviendo a la presidencia, ya es una figura que va a ser recordada. Lo que tiene que hacer ahora es ser un héroe nacional. Y recuerden esta palabra, nacional. La idea de que él es un patriota. Y eso genera conflicto con los intereses de muchos sectores de Estados Unidos, porque estamos hablando de la principal potencia del mundo. Miren qué momento de época estamos viviendo. El país que impulsó el libre comercio y se hizo poderoso y hegemónico en el mundo con eso, está diciendo que va a cerrarse y se va a proteger. Y la China comunista, que se supone desafiaba el sistema, es la que dice hay que abrirse, hay que comerciar. Entonces, es tan disruptivo esto y los intereses se van a cruzar porque los sectores más potentes de Estados Unidos quieren mantener el comercio abierto. Entonces, el hilo conductor de Trump va a ser hacer que la gente lo apoye. Y la gente es el mercado interno. Y el norteamericano medio no quiere guerras, no quiere brillar en el mundo, quiere que le vaya bien a su familia, a su economía, a poderse comprar la casa, a estar tranquilo. Entonces, ese foco va a ser muy disruptivo, es un cambio de época. Y en ese sentido, lo que podemos esperar de Trump es que tense la piola lo más posible en esa dirección, pero no todas las va a ganar. Entonces, muchas veces lo vamos a ver como víctima, diciendo, intenté pero no pude. Quiero parar la guerra con Ucrania. Los que hacen más plata con la guerra de Ucrania son las empresas norteamericanas vendiendo armas. Se la van a hacer a cuadritos para que eso no pase, pero él va a intentar demostrar, y lo prometió, vieron que dijo, lo puedo hacer en un día, una locura, ¿no? Pero él va a actuar muy rápido en esa lógica, porque va a mostrarle a la gente que está cumpliendo con lo que dijo. Y lo primero que tiene que hacer es decir, basta de guerras porque yo tengo que dedicarme a mi público. Y Estados Unidos tiene que dedicarse a sus problemas, no el problema de los demás. ¿Cuál va a ser una cosa también muy fácil de explicarle a la gente? ¿Por qué seguimos gastando plata? Que la gasten otros. Va a ir a Europa, y los europeos que se dejen de aplaudir. Bueno, como lo hizo con la OTAN en su momento también, ¿no? Cuando dijo, no quiero pagar más, paguen ustedes. Y Macron dijo, tiene muerte cerebral la OTAN. Y 2 años después vino la guerra y la OTAN está más fuerte que nunca, pero él vuelve a decir lo mismo, yo no voy a pagar más la fiesta de otros. Entonces, se va a llenar de este tipo de contradicciones que no son tan lineales, Jano, porque la Europa de ultraderecha, que enseguida salió a festejar, va a tener que enfrentarse a un Trump que va a ir más todavía a dividir Europa. Lo que hizo con el Brexit. Detrás del Brexit estuvo Trump. Entonces no se las va a hacer tan fácil y uno no encuentra la ultraderecha europea tan cómoda cuando se arma esa discusión. Lo mismo con nuestro vecino, ¿no? Yo quiero ver, para llegar a la región, Con Milei. ¿no? Yo quiero ver cuándo empiezan los favores supuestos a Milei. Porque el cierre de la economía norteamericana es una muy mala noticia para el mundo en general, pero particularmente para América Latina, sobre todo para los que ven el libre comercio como una especie de maravilla. Decís que entonces en nuestra región lo va a impactar negativamente. Muchísimo. ¿Y Uruguay? Y en Uruguay, a los que tenían la fantasía de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que vayan cambiando los libros, ¿no? Yo creo que por suerte ese acuerdo no se hizo, porque hoy no sé qué estaríamos haciendo. La que la tiene complicadísima es México, porque México sí tiene relaciones en todos los sentidos. Sí. Es un tema de geografía y de historia. O sea, la historia y la geografía no se puede cambiar ya tan hay fácil. rigidez entre la presidencia de México y la persona encargada de las fronteras, ¿no? Y de los migrantes. Mirá, Jano, renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México es lo que plantea Trump porque dice que le perjudica a Estados Unidos. Mentira, pero él ya lo planteó así. Segundo, el tema de la frontera. ¿Dónde van a ir? ¿Dónde se va a trancar los que quieren entrar? ¿Y dónde se van a ir cuando hagan deportación masiva? En la frontera con México. Después el tema del narcotráfico. Él dice que va a atacar a los narcotraficantes, no importa en qué país estén, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es México, ¿eh? Entonces, ahora, cada vez que vamos más al sur, más nos va a mirar de lejos. No le importa. No le interesa. Le importa a Brasil por China, y ese es otro hilo conductor. El discurso contra China sí le cierra, porque tiene que ver con proteger el empleo en Estados Unidos y atacar a las empresas que inviertan en China o que se fueron a China, y las va a obligar a volver. Entonces, ese es así de simple es la política de Trump, pero la gente lo votó, porque esa es una potencia en decadencia. Y Trump
no es la causa, es la consecuencia. Trump es el resultado de un periodo de deterioro de hegemonía de Estados Unidos. Y es el presidente que corresponde a esa etapa. Entonces va a cumplir con eso y va a hundir más a Estados Unidos en su papel de potencia hegemónica, de capacidad de influir el planeta. Y nosotros mientras más lejos mejor. Porque en realidad hoy frente a eso no hay mucho para hacer, no país como Uruguay, no hay mucho para hacer en bloques gigantes como es Europa, como es el sudeste asiático. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar fuerza en la región y sobre todo trabajar mucho más al interior de la propia región y no esperar tanto de los europeos, de los asiáticos, de los norteamericanos y construir un poco más de capacidades propias. Eso me parece que es el camino y no estar esperando que, como va a pasarle a Milei, favores de alguien que además solo piensa en la clave de los intereses personales y de su propio país. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, quédense porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con el sociólogo, periodista y especialista en temas internacionales Marco Teruggi sobre todos estos temas. Ya venimos. Bien, seguimos profundizando en el tema que nos ocupa en el día de hoy, la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, las implicancias que esto va a tener seguramente para el mundo y particularmente también para nuestra región. Por eso vamos a recibir al sociólogo, periodista y especialista en política internacional, Marco Teruggi, que está allí en los Estados Unidos. Marco, bienvenido al programa, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Marco, ¿qué primera lectura podemos hacer de esta victoria de Donald Trump por márgenes superiores incluso a los que se esperaba? Bueno, diría que hay una doble manera de mirar el resultado. Una cara es la victoria de Trump, que sacó un resultado similar a hace 4 años, y otra cara es una gran pérdida de votos del Partido Demócrata, que perdió aproximadamente 11, 12 millones de votos, hay que ver el recuento final. Y entonces hay en realidad una estabilidad del liderazgo de Trump, de su base social, que incluso se amplió hacia otros sectores, y una pérdida muy fuerte de apoyo por parte del partido de gobierno, que termina sus 4 años con un presidente que no pudo optar a la reelección y donde la vicepresidenta tuvo una candidatura que la llevó a un resultado casi similar al de Hillary Clinton hace 8 años atrás. Por lo tanto, está en esta doble cuestión, ¿no? ¿Por qué le fue tan mal al Partido Demócrata y por qué Trump logra mantener, tener una capacidad electoral tal de una victoria en los 7 estados determinantes y ahora también la mayoría en términos de votos populares, lo cual es una novedad que hacía 20 años que el Partido Republicano no lograba. Y Marco, metiéndonos primero en lo que fue la campaña de los republicanos que llevó entonces a la victoria de Trump, ¿qué te parece que explica esto? ¿Qué fue lo que lograron capitalizar que los demócratas no? Descontento social, enojo, diría incluso muchas veces, uno sobre la cuestión de la economía, sobre todo ligado a la cuestión inflacionaria y la percepción de que la situación en la cotidianidad está cada vez más difícil. Eso te lo dice la gente en la calle cuando preguntas. De hecho, incluso mucha población latina que votó por Trump, uno de sus argumentos principales es la economía. Con Trump estábamos mejor, ahora la situación se ha deteriorado, por lo tanto, la apuesta principal es a que regrese Trump a enderezar la economía. Que claro, la cuestión económica no es propia de estos 4 años, sino que viene un proceso largo que incluso tiene que ver con el neoliberalismo, que de ese malestar es que emerge Trump. Pero la economía fue un tema central. Y luego la cuestión migratoria, que Trump además acusó a Kamala Harris de ser la responsable de migraciones bajo el gobierno de Biden y plantea que la migración casi uno diría es como el principal problema del cual se derivan los otros. Si hay problemas económicos es por los migrantes, si hay problemas en seguridad es por los migrantes, si hay problemas por pérdidas de referencias tradicionales de Estados Unidos es en parte por los migrantes y logró ahí una idea de economía y mano dura que logró conectar con una parte del electorado que está de acuerdo en términos generales con esa propuesta. Luego hay otros temas que se pueden ir indagando, pero creo que esos son los dos principales y que es lo que se recogía
y se recoge en las calles de Estados Unidos. Marco, ¿y cómo queda parado el Partido Demócrata frente a esta situación, sus liderazgos? Porque de hecho se discutió mucho previamente cuando se veía que el estado de salud de Biden no le iba a permitir llegar al final. ¿Quién iba a sustituirlo? Salió la candidatura de Harris media traída de los pelos. Hoy además se están cobrando algunas facturas entre los equipos de cada uno, pero quedaba claro de que no había alguien que pudiera levantar una bandera lo suficientemente fuerte como para poder afrontar esa elección. De hecho, en algún momento se creyó que lo de Harris podía llegar a funcionar, pero que el tiempo no le dio. Sí, y creo que de hecho hoy el Partido Demócrata tiene dos preguntas, o tres incluso diría. Una en términos de liderazgo, porque en tres elecciones han, diríamos, dejado de lado o visto perder a tres liderazgos. Uno, el de Hillary Clinton; dos, el de Biden, no por el 2020, sino por esta situación ahora y su propia imposibilidad por términos de salud; y Kamala Harris. Entonces, contra Trump de tres perdieron dos y ahora tienen que ver cuál es la renovación de ese liderazgo. En segundo lugar, diría cuál es el proyecto demócrata. Es un proyecto que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, por su apoyo irrestricto a Israel y su política de destrucción en Medio Oriente, y de hecho gran parte de los votantes jóvenes, progresistas, no votaron esta vez al Partido Demócrata. Entonces, ¿qué es? Es un partido que, ¿cuál es su identidad política y qué es lo que plantea? Y en tercer lugar, diría el sujeto, que es lo que planteó Bernie Sanders, el senador, que fue en su momento muy importante para atraccionar votos al Partido Demócrata, que dijo: el Partido Demócrata se alejó de la clase trabajadora y la clase se alejó en consecuencia del Partido Demócrata. Primero trabajadores blancos y después trabajadores negros y trabajadores latinos. ¿Cuál es la base social del Partido Demócrata? Las mujeres, la diversidad sexual, el sector que ganó y que gana con la dinámica global. ¿Cuál es? ¿A dónde apunta? ¿Con qué proyecto y con qué liderazgo? Creo que todas esas respuestas tienen que ir contestándola en los próximos meses y años. Marco, en esta campaña se estima que se recaudaron unos 2.500 millones de dólares. Para entender un poco cómo es que funciona esto en Estados Unidos, ¿qué peso tienen estas donaciones, estas personas que ponen dinero y también las empresas? ¿Cómo funciona eso también en el después, ¿no? Después de que un candidato finalmente gana la presidencia. Efectivamente, y es un tema central. De hecho, recaudó más dinero el Partido Demócrata que el partido de Donald Trump en el tramo de campaña como tal. Y son sectores económicos que van a ser parte de manera visible o invisible de las decisiones que se vayan tomando después. Algunos de forma muy participativa, diría, como el caso de Elon Musk, que hizo campaña activamente por Donald Trump y evidentemente sumó una serie de votos, y otros que uno conoce menos, pero que después se pueden expresar en determinadas legislaciones, por ejemplo, agendas de política exterior en otros casos, pero que van a estar ahí condicionando una democracia que es muy particular, que es una democracia, por ejemplo, donde es entre dos partidos. Si bien hay lo que se llama terceros partidos, es entre dos partidos. Por eso, de hecho, si la gente está molesta o está enojada, tiene una opción u otra opción. Las otras opciones no han logrado en la historia de Estados Unidos, por cómo está conformada, entre otras cosas, por la cuestión económica, poder ser alternativa. Por lo tanto, Trump recauda eso, que es un sistema formado para el bipartidismo. Y es con mucho dinero de por medio. Y eso es, como yo diría, sin tapujos. Son algunos de los elementos que hacen que sea la democracia estadounidense, por lo menos, particular, para ser muy diplomáticamente correcto. Marco, sabemos que en Europa la elección de Trump ha tenido un impacto, no en todos los casos, digamos, se ha visto con beneplácito este triunfo y hay un poco de inquietud. ¿Qué pasa con América Latina? Se habla mucho de esa relación intensa con México, pero después como que el resto del continente no estaría por lo menos dentro de los objetivos inmediatos de Donald Trump. ¿Qué puede pasar con eso? Y la relación con personajes como Milei, por ejemplo, que ya han manifestado su gran algarabía por el triunfo de Trump, pero ¿qué resultado puede tener esto incluso para el propio gobierno de Milei? Se está planteando a través de diferentes vías que un posible hombre al frente del Departamento de Estado, la política exterior, sería Marco Rubio. Marco Rubio, si llegara a ser el jefe de la política exterior de la Cancillería de Estados Unidos, significaría dos cosas. En primer lugar, que América Latina tiene mucha importancia porque él es un hijo de cubanos que es de la Florida. Y en segundo lugar, que asumiría la línea más agresiva de todas, que es la que él encabeza, una línea absolutamente hostil
y enemiga y enemistada con todo aquello que vaya del centro o hacia la izquierda, ¿no? Y ha sido muy explícito él en ese sentido. Si eso llega a ser así, se complica de una forma muy compleja que habrá que ir viendo caso por caso, por ejemplo, para el conjunto de países progresistas. Pienso en Brasil, pienso en Colombia, por ejemplo, porque hay una interlocución muy radical del lado de Estados Unidos. Visto del otro punto del espectro político, para un gobierno como Milei significa la llegada de, en términos políticos, no económicos, de alguien que forma parte de su familia política. De hecho, Marco Rubio estuvo acá en febrero, se está rumoreando que Milei podría ir a Estados Unidos en las próximas semanas, y forma parte de este universo de coordinación de un campo de las derechas cada vez más a la derecha. Y eso le daría oxígeno político a Milei. Lo que pasa es que en Argentina no solamente se hace falta de oxígeno político, sino oxígeno económico. Y si es un gobierno, el de Trump, que vuelve con una política muy fuerte de aranceles, en realidad eso es un problema para cualquiera que quiera exportar algo al mercado de Estados Unidos. Luego habrá que ver si eso se traduce, por ejemplo, en nuevos préstamos adentro del Fondo Monetario Internacional para el gobierno de Milei como forma de apoyo político. Eso ya estamos en el terreno de lo que veremos en los próximos meses. Marco, me quedé pensando un poco cuando hablabas de lo de los demócratas y de la desilusión que generaron quizás en algunos de sus votantes. Quería preguntarte, ¿qué influencia te parece que puede haber tenido el rol de Estados Unidos en dos conflictos como son el de Ucrania y el de Israel en relación a esto, ¿no? A sus votantes? Y también, ¿qué te parece que puede llegar a hacer Trump respecto a esto? ¿Puede haber un cambio entonces de línea? El conflicto en Ucrania yo creo que quitó votos a Partido Demócrata en tanto y cuanto Trump logró ligar el envío de armas y el apoyo financiero a Ucrania con la situación económica interna, bajo el discurso porque estamos ayudando a una guerra que en realidad ya hay que ponerle fin, es que la situación económica interna, entre otras cosas, está mal. Y ahí logró hacer una conexión de política interior y política exterior. Lo que veo y lo que he escuchado como declaraciones es que ahí hay por lo menos una voluntad política explicitada de algunos actores, Trump o Marco Rubio, de ir hacia un acuerdo. La pregunta es, ¿cuáles son los actores que no quieren ese acuerdo? En Ucrania, en Rusia, en Europa, o sea, hay que armar el mapa completo para ver qué posibilidad hay. Lo que sí está claro, Trump ha planteado, esa no es la política que hay que tener en el caso de Ucrania y contra Rusia, ¿no? Él habla muy fuertemente de la cuestión de la disuasión. Así que ahí yo creo que le significó al Partido Demócrata una fuga de votos por ese lado. Y en el caso de Medio Oriente le significó una fuga de votos por la juventud progresista, que se había movido muy fuerte en el 2020 para la victoria de Biden, y en la comunidad árabe estadounidense, que era clave en el estado de Michigan, que era uno de los 7 estados en disputa. Perdió por esas razones. Después Trump también habla mucho de Afganistán, y hay que tener eso en el radar, por lo que fue la retirada catastrófica. Y su discurso, que es un discurso de poner fin a las guerras y volver a construir el respeto de Estados Unidos internacionalmente. Esta idea de esto a mí no me lo hace, ¿no? Y que sí a los demócratas, que son débiles, sí les han hecho esto. Hay que ver cómo eso lo procesa y con qué tiempos y con qué prioridades políticas. Bien, y para ir cerrando, Álvaro Padrón en el bloque anterior decía, mencionando cómo es que quedó configurado el Congreso, que de alguna manera Trump no va a tener contrapunto en su gobierno. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿De alguna manera va a tener pase libre para hacer lo que quiera o pueden existir algunas tensiones de alguna manera que lo controlen? Está el Congreso y está la mayoría conservadora en la Corte Suprema. Sí, también lo Pase mencionaba libre Álvaro. hay que ver como el mecanismo de las instituciones y los contrapesos. Está claro que tiene más poder político que en su primer mandato y más experiencia que en su primer mandato. Tal vez la pregunta sería, ¿qué es lo que quiere hacer Donald Trump? O sea, tiene un acumulado de poder mayor en términos de legitimidad de votos, en términos de haber regresado, en términos del legislativo, en términos del poder judicial. El tema es qué es lo que quiere hacer y cómo va a utilizar ese poder. Tal vez ahí esté la pregunta que hay que dilucidar centralmente. ¿Poder para qué? Lo pienso en política exterior y lo pienso en política doméstica. Creo que eso es lo que estamos viendo. Hay que indagar en su programa, hay que indagar en la distancia entre lo que prometió y lo que va a hacer y cuáles son sus prioridades. Ahora, está claro que sí tiene una posición política que creo que él tampoco imaginó que iba a ser tan buena antes de las elecciones. Si bien las encuestas dan apretado
había una percepción de que era favorable para Trump, pero no sé si pensaba que sería una barrida de esta naturaleza. Muy bien, Marco Terucci, sociólogo, periodista, especialista en política internacional, gracias por acompañarnos con estos conceptos precisamente desde allí, desde Estados Unidos, donde este tema seguramente va a seguir en los próximos días en materia de debates y lógicamente en la medida en que se vayan nombrando los distintos actores políticos, se seguirá hablando obviamente de este triunfo resonante de Trump. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, en el próximo bloque de Sin Fronteras nos metemos con medio ambiente y cambio climático. Quédense, ya venimos. Tercer y último bloque de Sin Fronteras, y es bien sabido, ¿no?, que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, es un negacionista, por ejemplo, del cambio climático. Para hablar sobre cuáles pueden ser los impactos de su próxima gestión, es que recibimos a Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra y también politóloga. Bienvenida nuevamente a Sin Fronteras. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de meternos así de lleno en lo que refiere más a medio ambiente y cambio climático, ¿qué impresión te da esta victoria de Trump? Bueno, ¿cómo ponerlo, no? Está mal para todo y para todos, ¿no? Porque no es solo un impacto que va a sufrir la ciudadanía estadounidense y el pueblo estadounidense, sino también el impacto que va a tener no solo por lo que él significa, sino también por el país que va a estar comandando, ¿no? Entonces eso dispara en todos los sentidos habidos y por haber. Por más que maticemos y encontremos que en algunas áreas quizás algunas regiones o países queden como más tranquilos, bueno, son malas noticias, ¿no? Son malas noticias y hay que pensarlo en esos términos. Y se vota además un discurso que es bastante peligroso, ¿no? Sí, bueno, unificado y alineado, digamos, a esta envalentonada que tiene la extrema derecha, y eso también como que tiene sus repercusiones, ¿no? Ahora hay una persona más dirigiendo un país, nada más ni nada menos que Estados Unidos, que reconforta y de alguna manera respalda lo que viene siendo esa suerte de organización internacional o internacionalista de la extrema derecha, ¿no? Y eso también le da como más empuje, uno, ¿no? Se sienten como que tienen más poder, tienen más gobiernos, enseguida van a estar buscando una articulación y una forma de conectar para empujar ese programa político, digamos, en todos los niveles, también en la dimensión global. Está claro que hay un espíritu extraccionista desde hace mucho tiempo en las políticas ambientales de Trump, también de otros líderes de la ultraderecha, incluso sin ir más lejos, Bolsonaro lo ha sido, en alguna medida Milei también. Pero, ¿cómo crees que va a impactar esto en la lucha por la justicia social? Está claro, ambiental, perdón, está claro por lo que decís que va a impactar. Y en las sociedades sustentables, ¿cómo va a ser directamente ese impacto? Bueno, primero, yo creo que en materia de cambio climático, de la política climática que pueda llevar adelante Estados Unidos o que estaba llevando adelante Estados Unidos, pero también en los convenios internacionales y en los marcos y en las conversaciones globales que se están dando sobre la materia, pero hoy mismo en la también COP29, ¿no? Sí, hoy está empezando. Yo creo que eso hay que verlo desde varios puntos de vista, pero además lo que él implica y lo que él representa, ¿no? Ese negacionismo climático, negacionismo de varias cuestiones, pero sobre todo de negacionismo climático, que junto con toda la agenda migratoria, yo creo que política climática y agenda migratoria son de las cosas que más asustan, ¿no? Cuando lo vemos, la prédica que tiene, el discurso que tiene, y es en donde yo creo que podemos esperar cambios más agresivos y profundos, ¿no? En su primer gobierno retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París existe un consenso internacional de que es un acuerdo, el mayor acuerdo que se ha logrado en materia de política climática. Eso fue acordado y consensuado en el marco de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que es la convención donde se llevan adelante estas conversaciones y discusiones sobre cómo se va a enfrentar el mundo, los países, las regiones a los impactos del cambio climático. Entonces, en esto que decía Marco hace un rato de, bueno, viene por más, ¿no? Este segundo gobierno ya está experimentado en lo que es ejercer la presidencia del país
o uno de los países más poderosos del mundo, con todo lo que eso implica. Entonces ahora lo que se está previendo no es solamente que retire nuevamente, porque Biden volvió a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París. No solo va a bastar con retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, sino ir por más significaría retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Y eso son repercusiones más a mediano y largo plazo, ¿no? Porque necesita de equilibrios específicos en el Congreso para poder reincorporarse. Y eso tiene impactos, yo diría que no solo para la política norteamericana, sino también para la programática que existe en la discusión sobre la política climática, ¿no? Que un país del tamaño, de la dimensión y del poder que detenta Estados Unidos se salga de la mesa de conversaciones de la política climática es grave, ¿no? Tiene implicancias mayúsculas, y esas implicancias, por un lado, tienen que ver con que no hay... Si bien el convenio marco, la Convención Marco y el Acuerdo de París no son normas vinculantes y los países pueden, y de hecho hacen lo que quieren por fuera de lo que comprometen en la mesa grande de negociación, y eso no va a tener una repercusión para Estados Unidos que no lo cumpla, bueno, queda esa impunidad, ¿no? De Está que la un cuestión país... simbólica, ¿no? Está la cuestión simbólica, pero también lo material y concreto de que ninguna de las conversaciones que se lleven adelante, ni los compromisos, por más que sean magros, estén capturados por el interés de las corporaciones transnacionales, va a tocar a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mayor productor de combustibles fósiles hoy en el mundo, ¿no? Eso te iba a decir, es el que está seguramente primero en las emisiones, ¿no? Exactamente. Y además, cómo eso impacta con quienes más sufren los efectos del cambio climático. Acá hay que empezar a traer a la foto del análisis respecto a esto lo que está sucediendo en los países en la región. No solo en el sur global, aunque en el sur global los países son los que sufren, a pesar de no ser los mayores responsables de la crisis climática y ambiental, son los que reciben los mayores impactos. Pero hasta hace muy poquito, lo que sucedió en Valencia, en España, lo que estaba pasando en Porto Alegre con las inundaciones. Está pasando en el Chocó, en Colombia ahora también. Exacto, pero se está multiplicando. Estamos viendo que estos efectos adversos, que el impacto que tienen, la dimensión que ganan y la asiduidad con la que empiezan a aparecer, son devastadores, generan impactos enormes y no es una cuestión que la pueda resolver un país por sí solo. Por eso las conversaciones globales tienen sentido. Por eso la conversación en la casa, ¿no?, del multilateralismo que son las Naciones Unidas tiene sentido. Por eso el multilateralismo en sí tiene un papel para jugar acá, y eso es parte de lo que viene Trump un poco a cuestionar y a seguir borrando, ¿no? El papel de esas Naciones Unidas, el rol que tiene en dirimir un poco los conflictos globales y específicamente en esto, en atender algo que es crucial, que es urgente, que es una emergencia, que es catastrófico para la vida en este planeta, ¿no? No solo para el cuidado de la naturaleza, porque no es una cuestión sobre el conservacionismo de la naturaleza, sino cómo vamos a seguir manteniendo la vida y el empleo, las industrias, los sectores, como la vida tal cual la conocemos ahora está en riesgo, y eso es lo que Trump hace negando el cambio climático, es también negar los consensos que existen en la comunidad internacional de científicos, ¿no?, que una y otra vez ponen este tema sobre la mesa y ya están advirtiendo de que no solo no alcanza lo que se había logrado, que era magro, marginal y que no se estaba cumpliendo, sino que se está cerca de empezar a tener impactos que ya no tengan una reversibilidad, que ya no puedan ser revertidos. Y eso solo para hablar en materia de política internacional respecto a la política climática, ¿no?, porque también ha prometido otras cosas o se pueden analizar qué otras cosas pueden ocurrir dentro de Estados Unidos con Trump en la presidencia. Antes de meternos en esas otras cosas, quiero seguir conversando un poquito sobre lo que son estos diálogos internacionales. ¿Existe algún otro mecanismo de contralor para poder ponerle un límite a países que tienen este tipo de liderazgos? Porque pienso también en Argentina, con Milei diciendo que el cambio climático no existe, la Agenda 2030 de la ONU es una porquería. O realmente se ve que hay una falla en la ONU, que no tiene forma de controlar. Hay una falla en la ONU. En realidad, yo pienso que a esta altura lo que hay que cuestionar es que, bueno, fue creada un poco para alinearse a determinados intereses y que sean ciertos países los que dirijan los acuerdos que se lleven ahí un poco a resguardo de sus propios intereses, ¿no? Pero sí, no existen mecanismos vinculantes. No existen mecanismos vinculantes que puedan obligar a un país a implementar una política climática. Sí existe el escarnio, ¿no?, público.
bueno, sos el mayor productor de combustibles fósiles, ¿cómo puede ser que no te preocupe absolutamente nada lo que el efecto que eso tiene en el clima y los efectos que está produciendo en los países más pobres, que no son además los que contribuyeron en primera instancia al cambio climático, y bueno, que sean señalados, que sea señalado por la comunidad internacional, que sea señalado por las organizaciones y los movimientos, que sea señalado por otros gobiernos? Pero eso es un poco en lo que nos acorrala el sistema de Naciones Unidas, un poco a eso, ¿no? A quedarnos en ese rincón de que necesitamos elevar la preocupación de ciertos gobiernos, y no es lo mismo que te señale un gobierno a que te señale otro, y es un poco a merced de eso en que estamos también, incluso si lo llevamos al terreno de los genocidios, ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Hoy poder señalar a un país por su política criminal en materia de cambio climático o en otros aspectos y dirigir ahí la batería de las críticas e intentar que otros gobiernos empiecen a trazar algún mecanismo de negociación para que eso no ocurra, ¿no? Para que el impacto que tiene no llegue a ese nivel. Justamente, ¿qué alianzas de países crees que podrían generar eso? ¿Y cuál es el rol de las organizaciones sociales, incluso como la de Redes Amigos de la Tierra, en toda esta cuestión? Las propias que existen en Estados Unidos para hacer frente a todo este deterioro. Bueno, yo creo que ahí hay que pensar un poco más macro, ¿no? El sistema político en su conjunto. Primero, yo creo que vale la pena volver a discutir cuál es el margen o el papel que tiene para jugar esto del cordón sanitario a la extrema derecha, ¿no? Por lo que implica para la democracia, por lo que implica para la justicia social, por lo que implica para los derechos humanos, ¿no? Es un ensayo que no salió del todo bien en Europa cuando esto se estaba discutiendo en el ascenso de años anteriores de la extrema derecha, pero yo creo que hay que volver a ponerlo en discusión, ¿no? Hasta dónde se puede permitir que asuman ciertas tendencias ciertos gobiernos, ¿no? Y en las implicancias que eso tiene, ya no fronteras adentro en un país, sino fuera, ¿no? Y eso creo que nos interpela al sistema político en general, a los partidos políticos, especialmente a los partidos progresistas y de izquierda, porque tienen en el horizonte un proyecto de transformación social diferente, ¿no? Y después, por el lado de las organizaciones y de los movimientos, yo creo que primero, entender que la articulación de las programáticas, la articulación de las estrategias y de la acción sindical, por la justicia ambiental, feminista, antirracista, etcétera, son programáticas que se articulan, que necesitamos verlas interconectadas, que estamos ya en un momento en el que podemos entender esa interseccionalidad como algo que se teje junto y que la única forma de dar cuenta o de enfrentar alguno de los retrocesos en alguna de esas dimensiones es confluyendo, ¿no? Y es articulando las estrategias, articulando la acción. Me parece que hay que volver a discutir el valor del internacionalismo sindical, de la justicia ambiental, de campesino, que son movimientos que históricamente han forjado internacionalismo, que no se detenía solamente en la solidaridad internacionalista. Hay que rescatar otros valores. ¿Qué implica hoy una práctica de izquierda internacionalista? ¿Qué implica hoy para los movimientos sociales un nuevo internacionalismo con esas dimensiones interconectadas y tejidas en conjunto? Creo que las estrategias también que han servido en el pasado para detener un poco el avance de los retrocesos en un país o en una región siguen siendo válidas y siguen estando vigentes. Hay que, por más que el multilateralismo esté fallando y esté agonizando, no se puede evadir poder volver, ¿no? Y volcar ahí las demandas y volcar ahí la incidencia, ¿no? Sindical, social, para recuperar un poco de pie respecto a estas discusiones, pero estamos en un momento en el que lo que tenemos delante es tan grave que necesitamos articular estrategias que sean más efectivas y más contundentes. Y para eso necesitamos volver a recuperar la base social, ¿no? Los partidos tendrán su trabajo para hacer, los movimientos sociales otros, volver a encontrar un canal de comunicación con las bases, con la gente, ¿no? Ese descontento con la democracia, ese descontento con las necesidades insatisfechas que tenemos en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de derechos, ¿no? En materia de participación. Bueno, hay alguien que las está capitalizando y las está capitalizando no para el bien necesariamente, las está capitalizando para retrocesos que van a repercutir en las mayorías sociales y no en las élites. Natalia, para cerrar, ¿cómo es la militancia de los y las jóvenes respecto al tema de cambio climático y medio ambiente? ¿Hay una esperanza ahí?
Bueno, así como este tema empezó a estar más en las portadas de los diarios a partir, lamentablemente, de hechos concretos que estaban sucediendo y de los impactos devastadores que eso estaba teniendo, también logra conectar con una sensibilidad, ¿no? Con una sensibilidad claramente de la juventud, aunque no solamente, también de organizaciones que tienen un trabajo de base comunitario, de organizaciones, por ejemplo, de la economía popular, que están cumpliendo funciones en materia ambiental que son estratégicas y centrales para lo micro, ¿no? Para lo que está sucediendo en la dimensión como más local. Por supuesto que el tema atracciona muchísimo la organización de la juventud en Estados Unidos, pero no solo, también de las mujeres, de organizaciones y pueblos indígenas que están ahí un poco en la primera línea articulando también con otras programáticas, ¿no? La organización también del antirracismo, del abolicionismo, por ejemplo, carcelario, ¿no? De esto de las vidas negras también importan. Son todas articulaciones y diferentes sensibilidades que aparecen en la ciudadanía estadounidense y en otros pueblos también, por ejemplo, por supuesto, que están siendo un poco convocadas a dar estas discusiones. Y no solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que en toda España, por ejemplo, el tema de la vivienda digna, la recuperación de la vivienda y la discusión respecto a la vivienda también tracciona y también interconecta con organizaciones y comunidades y colectivos que están poniendo el tema sobre la mesa respecto a la política climática y a cómo vamos a enfrentar como sociedades, como comunidades en los territorios el avance del cambio climático. Yo creo que ahí hay espacio para explorar, para generar una estrategia mucho más articulada, que gane escala no solo en lo local, en lo nacional, sino también en lo regional y en lo internacional. Muy bien, Natalia Carrao, politóloga, integrante de Redes Amigos de la Tierra, gracias por compartir este rato con nosotros. Un placer, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la sola. Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. A ustedes, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, que descansen.